Soy Sergio Wisniewski, historiador de la UBA. Los traje al hipódromo de Palermo. Se cumplen 145 años desde su inauguración y vamos a hablar con el historiador Roy Ora, investigador del CONICET, que nos va a contar, entre otras cosas, qué es la democracia ecuestre, por qué la Argentina fue el paraíso de los caballos y por qué aquí nunca hubo caballeros. Roy, ¿cuál es la historia de este hipódromo? Y al mismo tiempo te preguntaría si antes había otros lugares en donde se hacían carreras de caballos. Este es el Hipódromo Argentino de Palermo, uno de los más importantes del país. No el único, ahora hay otros también en La Plata, San Isidro. Y es un hipódromo importante por su historia, porque arrancó más o menos por la década de 1870. Y para entonces, bueno, ya la Argentina tenía una larga tradición de carreras de caballo, enorme. A punto tal que cuando uno piensa, bueno, ¿qué es este país? Este es el país del caballo. ¿En qué sentido es el país del caballo? Este es el país de la Pampa, un lugar en el que cuando llegaron los españoles y trajeron unos pocos caballos, esos caballos se multiplicaron, crecieron y dieron lugar a quizás el lugar del mundo en el que más caballos per cápita había. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cualquier persona tenía caballo. Y no hay muchos países en el mundo en el que el héroe popular sea un tipo a caballo, el gaucho. Es verdad. ¿Eso es lo que vos en tu libro Historia del Turf en Argentina llamás democracia ecuestre? Sí, es eso. Es decir, la idea de que la Argentina era un país en el que, como el acceso a los caballos era tan sencillo y además los caballos eran todos muy parecidos entre sí en términos de pool genético, no había caballos de trabajo, caballos de silla, sino que eran todos muy parecidos, los famosos caballos criollos, les fue muy difícil a las clases altas decir el caballo es parte de nuestro mundo. Cuando uno piensa en Europa, ¿qué es lo que observa? Caballo, caballero. Claro. Eso se ve en cualquier lengua romance, en italiano, en español, en francés. Caballo está asociado al mundo de los de arriba. Y curiosamente, en la Argentina, el caballo es por definición parte del mundo popular. ¿Y este hipódromo se hizo pensando en que sea parte del mundo popular? No, bueno, eso es la historia del siglo XIX. Caballos para todos. Pero en un momento, fin del último tercio del siglo XIX, la clase alta empezó a tener más poder, más prestigio, más recursos y, como en muchos otros lugares, empezó a poner en marcha iniciativas para construirse un lugar en el mundo del caballo. Y entonces ahí empezó una historia distinta a la que recién describíamos, que es la historia del caballo elitista, del caballo de los ricos, del caballo de los poderosos. Y para que eso verdaderamente funcionara, ¿qué es lo que había que hacer? Bueno, había que traer caballos distintos y mejores. Y ahí entonces empieza la historia de las carreras de pura sangre. Caballos carísimos, más caros que un Goya, más caros que un Picasso, en el fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, para dar una dimensión de lo que eso significaba, ¿no? Que solo podían ser patrimonio de un grupo reducido, que es el que armó esta iniciativa que... ¿Qué tiene de interesante el turf? Yo a veces le digo a mis amigos, se ríen, ¿no? El turf es más interesante que el fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es una afirmación bizarra esta, ¿no? Pero para un historiador es más interesante porque acá se juntaron dos cosas, los ricos y los pobres. Y en un estadio hecho para el lucimiento de los ricos y donde los ricos mandaban. O sea, los sectores populares se engancharon con este cambio con los pura sangre. Sí, se engancharon ¿por qué? Porque eran los Ferrari de ese tiempo. Era inevitable que les resultara muy atractivo a las mayorías argentinas, a todos, un espectáculo donde corrían animales sofisticadísimos. O sea que los primeros ídolos populares, mucha gente está acostumbrada al fútbol, pero los primeros ídolos populares deportivos eran los jinetes. Sí, yo creo que la primera vez que la Argentina tuvo gente salida de abajo, a la que las mayorías identificaron como alguien distinto, que tenía unas cualidades especiales, fueron los jinetes. El nombre grande es Leguizamo ahí. Claro. Que es muy interesante porque esto se armó para el lucimiento de los ricos. Está armado, tiene una distribución en el espacio bien particular. Acá está la tribuna de los socios, más allá de las populares. Y estaba hecho para que los jinetes no se lucieran. Pero llegó un momento, la década del 20, 30, en el que los jinetes empezaron a pesar. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer una diferencia. Por muchas razones que tienen que ver también con el cambio social, con la emergencia de una prensa popular.
Entonces ahí apareció ese nombre genial que todavía tenemos alguna bebida que lleva su nombre, ¿no es cierto? Sí. Legui, la caña Legui. Ese tipo hizo una diferencia y sobre todo la hizo contra los de arriba. Para afirmarse como, digamos así, como ídolo popular, tuvo que redefinir su relación con los dueños de los caballos, con los Anchorena, con los Unzué, con esos señores poderosísimos que finalmente, bueno, tuvieron que ponerse en la cola y decir, Legui, ¿me corres el caballo? Y Legui entonces tenía un poder que hasta entonces ningún miembro de las clases populares tenía. Y eso para mí no fue trivial, porque es un espectáculo que veían 100.000 personas. ¿100.000 personas? 50, 60, 70.000 personas acá viendo no solo al caballo de los ricos, a los caballos de los ricos, sino a deportistas que decían, bueno, tenemos algo que decir, tenemos que hacer nosotros hacemos una contribución importante a la victoria, porque, bueno, en el TUF corren equipos, ¿no? Claro. Un caballo de un rico montado por un morocho. Increíble todo lo que había detrás de algo que parecía tan sencillo como una simple carrera de caballos. Recordanos el nombre del libro porque creo que la gente lo va a querer leer. Sí. Historia del turf argentino. Y por supuesto, en un país como la Argentina, un país con figuras como el gaucho, atrás del caballo siempre hay un montón de cosas para ver. Estamos con el gerente hípico del hipódromo de Palermo. Federico, ¿quién construyó este hipódromo? Estas no son las construcciones originales. Las primeras que se hicieron, las tribunas eran de madera, tenían capacidad mucho menor, para 1.500 personas. Y con el correr de los años, hacia fines de los 1870, le encargaron a un arquitecto francés, Louis Fabre-Durric, la construcción de la tribuna oficial que vemos aquí a mis espaldas, la histórica tribuna oficial del hipódromo de Palermo. Siendo el gerente de este lugar y siendo que cumple 145 años, ¿qué te gustaría transmitirle a la sociedad que tiene que saber de lo que ocurre acá? Es muy importante que sepan cuáles son las actividades que se hacen aquí, que esto no es solamente carrera de caballos, que sigue siendo nuestra actividad más importante y fundamental, pero que además hay muchas oportunidades para que la gente venga a conocer un lugar espectacular con una oferta de entretenimiento variada, como ferias de arte, como ferias gastronómicas, un parque hipódromo que está incorporado a lo que es el Parque 3 de Febrero, que es muy lindo para poder recorrer. Son programas que se pueden hacer en familia y que superan además de lo que son las carreras de caballos. Muchísimas gracias.